Bien, no les aparece la resolución, me dicen ahí, así que seguramente les va a aparecer dentro de un ratito, ¿sí? Ah. Y las notas, Benjamín, van a estar para cuando lo podamos revisar nosotros con más tiempo. Eh, Profe, en el mail que mandaron habían dicho sí. que había 2 intentos, ¿puede ser? Había 2 intentos, sí. De hecho, en el cuestionario arriba, si ustedes entraban y veían arriba, había 2 intentos. Claro, porque o sea, yo terminé el primer intento Ujú. y capaz que hacía el segundo, porque no estaba seguro de cómo me había ido, pero o sea, ya no me dejó. Igual de los no sé si no te habrá dejado por una cuestión de tiempo, ¿qué? De los 2 intentos siempre te toma el de mayor puntaje, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque esos 2 intentos los tenés dentro de los 30 minutos, de Claro, una y media. claro, Ah, sí, 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 bien, sí, no sabía eso. bien. O sea, profe, que eran 2 intentos de 15, no un intento de 30 y otro intento de 30. Claro, Fede, vos tenías esos 30 minutos para aprovecharlos como, digamos, como pudieran. Podrían haber aprovechado, no sé, 25 minutos para el primer intento y los otros 5 repasar y corregir algo en alguna que ustedes por ahí no estaban dudando, ¿sí? Pero eran 30 minutos. En esos 30 minutos tenían que entrar los dos intentos. Claro, claro, porque yo personalmente, no sé el resto de los chicos, pero yo personalmente llegué con suerte a hacer un intento en 30, me sobraron 10 Ajá. segundos. Y pensé que Sí, había otro intento más de 30, pero No, 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 había no, no. interpretado mal. por mi Sí. parte lo mismo. No creo que con 30 y anduve, pero a los palos. Sí, yo Sí, también, muy por eso raspando ahí, sobrando segundos. era bastante corto y fíjense que las preguntas por ahí que habíamos dado, las que más podrían llegar a tener más complejidad, que eran las que tenían cálculo, eran dos o tres. Pero el resto eran bastante teóricas y de selección múltiple. ¿Por qué utilizamos esta modalidad y por qué los 30 minutos? Sinceramente por experiencia. ¿Sí? El año pasado eh, tuvimos algún problema fundamentalmente en el primer parcial con el tema de que había mucho tiempo libre para intercambios en WhatsApp y demás. Entonces decidimos acortar mucho más el examen, ver que sea algo que se pueda resolver en un tiempo relativamente corto y, y creíamos que era un tiempo relativamente adecuado por la complejidad que veíamos que tenían los ejercicios. Pero bueno, créanme que vi los resultados y la gran mayoría estaban bien, pero bueno, al menos de un tema. No sé si vieron, había dos cuestionarios, ¿sí? Bueno, si quieren lo vemos después, un poco más tarde eso, pero ahora me interesa que sí le dediquemos el tiempo al práctico de humedad y al práctico de precipitación. La idea es que ustedes nos vayan comentando un poco también y que hagamos un intercambio un poco más fluido porque esto ya lo deberían tener resuelto. Entonces que sea más charlado, ¿no? Más de discusión y no simplemente una mera presentación de resultados lo que voy a hacer. Eh, bueno, conmigo van a estar en el trabajo práctico y también les digo que tienen libertad para opinar y para interrumpirme. Clara, Facundo y Francisco, que ya los conocen. Y a partir de hoy se suma un nuevo docente, una nueva docente, Soledad, que supongo que la conocen todos de física. Ella va a estar cumpliendo funciones en agrometeorología en lo que queda del año. ¿Sí? Hola, saludos a todos, algunos me acuerdo. Hola, ¿qué tal? Bien. Y lo mismo, Sole, si en algún momento hay algo que aclarar, Flame. Dale, buenísimo, yo los voy a ir siguiendo igual que los chicos. Bárbaro. Bueno, dos prácticos que normalmente eran prácticos que antes entraban al primer examen, ¿sí?
lamentablemente ahora no entraron, y digo lamentablemente porque esto suma más contenido para el segundo parcial. Pero bueno, son bastante, si ustedes vienen siguiendo el hilo de la materia, son prácticos que son relativamente sencillos, pueden tener alguna complejidad, como vamos a ver seguramente en la curva de presión de vapor a saturación, que es donde más se les complica, pero es algo relativamente sencillo y no tendrían por qué tener inconvenientes. El práctico de humedad atmosférica, y de vuelta, este año y años pasados decidimos dividir este trabajo práctico, que antes era todo uno, para una mejor comprensión de cada una de las partes y para que ustedes puedan dedicarle el tiempo que merece cada uno de estos temas, ¿sí? El objetivo de la parte de humedad atmosférica es que ustedes sepan aplicar diferentes formas de expresión de la humedad atmosférica, que por ahí muchas veces en el común del día a día, en el lunfardo, uno piensa que son una cosa y terminan siendo de otra forma, ¿sí? Entonces, por ahí para diferenciar algunos conceptos que uno está acostumbrado a escuchar, no sé, en la radio, en la tele, como si fueran contenido de vapor de agua en la atmósfera, y en realidad es un contenido relativo, como es el caso de la humedad relativa, y que ustedes sepan que, por ejemplo, la humedad relativa, esa expresión de contenido relativo de vapor de agua en la atmósfera, si no va acompañado de un valor de temperatura, no nos dice absolutamente nada del contenido de vapor que tiene esa atmósfera. Y después que puedan relacionar la humedad atmosférica con procesos de importancia agronómica. Para eso, bueno, unos ejercicios que debieran haber realizado en clase, obviamos esta clase, ¿no? Vamos a hacer solamente presentación de resultados, y después sí el cuestionario de Moodle, que es una actividad que ustedes tienen para entregar y que vence el día lunes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de humedad atmosférica, ustedes tienen distintas formas o distintas expresiones para cuantificarla, y eso es lo que queremos mostrarle, de que cuando se habla de una expresión, necesariamente tenemos que saber si esa expresión está hablándonos del contenido de vapor de agua o del grado de saturación. Cuando hablamos de expresiones que relacionan el contenido de vapor de agua, vamos a estar hablando de humedad absoluta, humedad específica, razón de mezcla, presión de vapor, temperatura de punto de rocío. Y cuando hablemos del grado de saturación, van a ver que vamos a estar hablando de humedad relativa, déficit de presión de vapor o temperatura de punto de rocío. Fíjense la característica y el detalle de la temperatura de punto de rocío, que puede darnos una idea tanto del contenido de vapor de agua como del grado de saturación. Y después, cuando querramos relacionar la temperatura con la humedad, la temperatura del aire con la humedad atmosférica, vamos a ver la curva de presión de vapor a saturación, y vamos a ver cómo al aumentar la temperatura tenemos mayor capacidad de contener vapor, que no es lo mismo mayor cantidad de vapor. Entonces, tenían un primer ejercicio en donde iban a analizar la variación o la evolución de la temperatura del aire y de las distintas expresiones de humedad, de presión de vapor a saturación y humedad relativa durante un día. Entonces, ustedes siguen esta gráfica, tienen la marcha de temperatura del aire para un día en puntos negros, ¿sí? Y los triángulos nos indican la humedad relativa, y los rombos blancos o vacíos nos indican la marcha de la presión de vapor a saturación a lo largo de un día. En el eje Y secundario tienen el porcentaje de humedad relativa, fíjense que va de 0 a 100, 120 es porque quedó mal ahí en la escala, y la temperatura y la presión de vapor la ponemos en el mismo eje porque si bien las unidades son distintas, la escala puede ser más o menos la misma. Entonces, la idea era que ustedes vayan interpretando relaciones entre las variables y que estimen valores correspondientes a otras expresiones de humedad, como presión de vapor real y déficit de presión de vapor, para un horario específico. ¿Cómo determinan eso? Bueno, humedad relativa es la relación entre la presión de vapor real y la presión de vapor a saturación por 100, y el déficit de presión de vapor es la presión de vapor a saturación menos la presión de vapor real. Y esas son las siglas o la nomenclatura que ustedes van a utilizar para presión de vapor a saturación y presión de vapor real, ES y E.
Entonces, a partir de esa figura, en donde ustedes tenían la variación diaria o horaria, si quieren, de la temperatura del aire, la presión de vapor a saturación y la humedad relativa durante un día de primavera en la localidad de Balcarce, tenían que interpretar las relaciones entre la temperatura del aire y la presión de vapor a saturación. Fíjense, al aumentar la temperatura del aire, también aumenta y va siguiendo aproximadamente la misma curva la presión de vapor a saturación. ¿Sí? Entonces, a mayor temperatura del aire va a ser mayor la presión de vapor a saturación porque aumenta la capacidad de contener vapor. ¿Sí? La temperatura hace que el volumen de aire, ¿sí?, se expanda, sea mayor la capacidad que tenga de contener, en este caso, vapor. Y la otra relación que tenían que interpretar es entre la presión de vapor a saturación y la humedad relativa. Fíjense que al aumentar la presión de vapor a saturación, la humedad relativa va disminuyendo y alcanza el mínimo la humedad relativa cuando es el máximo la presión de vapor a saturación. ¿Y eso a qué se debe? Tiene que ver a que, digamos, la presión de vapor a saturación está como denominador en la ecuación de cálculo de la humedad relativa. Entonces, cuanto más aumente la presión de vapor a saturación, más chico va a ser el valor de la humedad relativa. Y normalmente eso es así porque no siempre mayor temperatura me da como resultado mayor contenido de vapor en la atmósfera. Sí, necesariamente mayor temperatura me da mayor capacidad de contener vapor. Se expande el volumen de la masa de aire. Pero no necesariamente me da mayor contenido, mayor E. ¿Sí? Entonces la humedad relativa disminuye. En el punto B ustedes tenían que estimar la presión de vapor y el déficit de presión de vapor para las 5 de la mañana y para las 4 de la tarde. Entonces, conocen que el déficit de presión de vapor, es decir, cuánto le falta a la atmósfera para saturarse, es la presión de vapor a saturación menos la presión de vapor real. ¿Mm? A las 5 de la mañana, entonces, donde tenemos una humedad relativa del 100%, la presión de vapor real es igual a la presión de vapor a saturación, que es igual a 10. ¿Sí? Por lo tanto, el déficit de presión de vapor es igual a 0 hectopascales. ¿Qué pasa en cambio a las 4 de la tarde, donde la humedad relativa es del 55% y la presión de vapor a saturación es es del 55% y la presión de vapor a saturación es de alrededor de 26 hectopascales o algo así? Tenemos que obtener primero la presión de vapor real. ¿Y cómo obtenemos la presión de vapor real? Despejando de la ecuación de humedad relativa. Por lo tanto, ¿sí?, ese 26 está acá como denominador, lo pasamos multiplicando, el 100 lo dejamos dividiendo y nos da que la presión de vapor real a las 4 de la tarde es de 14,3 hectopascales. Por lo tanto, el déficit de presión de vapor es 26 hectopascales, presión de vapor a saturación, menos 14,3, presión de vapor real, 11,7 hectopascales. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, sí. Un segundo ejercicio les va a pedir a ustedes que analicen, o les pidió a ustedes que analicen diferentes formas de expresión de humedad atmosférica para 2 días diferentes. Entonces, ustedes en una tabla, y esto es un ejercicio típico de un examen, tienen expresiones de humedad atmosférica como temperatura del bulbo seco, humedad relativa y presión de vapor a saturación para 2 días distintos. Y les pedimos que estimen la presión de vapor real y que analicen cuál es la expresión indicadora del contenido de vapor. Entonces, dadas las condiciones atmosféricas observadas en un abrigo meteorológico a 1,5 metros de altura en 2 días, y cuando decimos en abrigo meteorológico a 1,5 metros, quiere decir que esta temperatura de bulbo seco fue medida con un termómetro de mercurio seguramente, y es la parte seca del ciclómetro. La humedad relativa fue estimada a partir de ese ciclómetro y la presión de vapor a saturación también. Y les decimos cuál de los 2 días presenta mayor contenido de vapor de agua en el aire y por qué.
¿Alguna de estas expresiones a ustedes les da idea de contenido de vapor de agua en el aire? La idea La es humedad que... relativa. ¿Cómo? Humedad relativa. No. Fíjense que acá les dice contenido de vapor, ¿sí? Entonces, humedad relativa justamente como la palabra, la variable lo indica, es relativo. Nos da una idea del contenido relativo que tiene. Y no tenemos algo con qué comparar, no sabemos si tiene más o menos humedad, ¿sí? Y la presión de vapor a saturación tampoco. Entonces tenemos que encontrar alguna expresión que nos dé idea del contenido de vapor. Y teniendo humedad relativa y teniendo presión de vapor a saturación, la variable que podemos calcular es la presión de vapor real. Esa nos va a dar el contenido, nos va a dar la idea o la magnitud del contenido de vapor que tenga esa masa de aire. Y el cálculo lo hacemos como ya lo habíamos hecho, a partir de la humedad relativa y de la presión de vapor a saturación. Para el día 1, la humedad relativa de 96% y la presión de vapor a saturación de 17 hectopascales, nos da un total de 16,3 hectopascales. Para el día 2, la humedad relativa del 70 y la presión de vapor a saturación de 37,8 nos da una presión de vapor real de 26,5 hectopascales. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de decir cuál de los dos días presenta mayor contenido de vapor. El día 2, ¿sí? Es aquel que tiene mayor presión de vapor real, 26,5. Que fíjense que no necesariamente es el día que tiene más humedad relativa. Una humedad relativa tenía de 70% y el día 1 una humedad relativa de 96%. Por eso es que indicamos siempre que humedad relativa no nos indica absolutamente nada sobre el contenido de vapor que pueda tener esa masa de aire. Y necesariamente esa humedad relativa, para tener una idea aproximada del contenido de vapor que puede llegar a tener, tiene que ir asociado a un valor de temperatura. Bien, esa era la idea general de ese segundo ejercicio. En el tercer ejercicio vamos a continuar con distintos valores de expresión de humedad atmosférica para dos horarios diferentes, considerando la información que tiene el ciclómetro. Ustedes se acuerdan cómo está constituido el ciclómetro, ¿no? Es un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo. Y cuando decimos termómetro de bulbo húmedo, no es nada más ni nada menos que un termómetro igual al del bulbo seco, con la diferencia que el bulbo está embebido o permanece humedecido, ¿sí? Con una gasa o una especie de tela muselina conectada a un depósito de agua de manera constante, ¿sí? Eso hace que se alcance lo que se llama el equilibrio ciclométrico entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo para poder determinar cuál es el contenido de vapor que tiene la atmósfera. Bien, entonces tienen distintos valores ahí de temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Tienen que ubicar en la figura que tenemos acá, en la curva de presión de vapor a saturación, las distintas expresiones de humedad atmosférica, y para los cálculos van a tener que tener en cuenta la tabla que nosotros les adjuntamos en el trabajo práctico. La presión de vapor a saturación va a surgir a partir de la tabla. La presión de vapor real la vamos a obtener a partir de la ecuación ciclométrica. La humedad relativa ya la estuvimos calculando. La temperatura del punto de rocío también la vamos a obtener a partir de la tabla. Y el déficit de presión de vapor, como ya lo habíamos calculado también, como la diferencia de presión de vapor a saturación y presión de vapor real. Ejemplos para el uso de la tabla, que por ahí se complica a la hora de calcular o de determinar la temperatura de punto de rocío fundamentalmente. Pero si nosotros tenemos una temperatura determinada del aire, temperatura de bulbo seco, y queremos saber cuál es la presión de vapor a saturación, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, cuál es la temperatura que tengo. En este caso, en este ejemplo, vamos a decir 23,3 grados Celsius. Entonces, nos vamos a la primer columna de temperatura, buscamos el 23 y después buscamos el décimo de temperatura, 0,3. ¿Sí?
Entonces, esto nos da 23,3 grados Celsius, por lo tanto, la presión de vapor a saturación para una masa de aire que cuenta con esa temperatura es de 28,6 hectopascales. Ahora, ¿cómo hacemos el paso inverso? Es decir, obtener la temperatura del punto de rocío sabiendo que la presión de vapor real es de 19,49 hectopascales. Es decir, yo conozco que una masa de aire a una temperatura determinada tiene 19,49 hectopascales y quiero saber qué temperatura, ¿sí? O a qué temperatura tengo que disminuir esa masa de aire para que se sature. Lo que tengo que hacer es buscar en el cuerpo de la tabla esa presión de vapor, en este caso está acá, y me voy hacia los extremos de la tabla buscando cuál es la temperatura. Y en este caso la temperatura es de 17,1. Es decir, que la temperatura del punto de rocío de una masa de aire que tiene una presión de vapor real de 19,49 hectopascales es igual a 17,1 grados Celsius. Bien. Entonces, ustedes tenían que calcular, a partir de los datos que tenían de temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, para dos horarios distintos, la presión de vapor saturada. La vamos a calcular a partir de la tabla teniendo en cuenta las temperaturas. Entonces, para las 7 de la mañana buscamos la temperatura de 14, ¿sí? Y obtenemos 15,98. Por lo tanto, 15,98 es la temperatura, la presión de vapor a saturación con la temperatura de bulbo seco. Y otra cosa que tenemos que buscar, porque después vamos a usarla en la ecuación psicométrica, es la presión de vapor a saturación, pero utilizando la temperatura del bulbo húmedo. Siempre que nosotros calculemos expresiones de humedad relacionadas al grado de saturación de la masa de aire, es decir, humedad relativa y déficit de presión de vapor, vamos a estar utilizando esta presión de vapor a saturación, ¿sí? La del bulbo seco. La presión de vapor a saturación obtenida con la temperatura del bulbo seco. Ahora bien, en determinados casos nosotros no contamos con el valor de la presión de vapor real. Por lo tanto, hay que utilizar la ecuación psicométrica para obtenerla. En la ecuación psicométrica y solamente en ese caso vamos a utilizar la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo húmedo. Y es por eso que lo pusimos en esta columna. ¿Sí? Bien. En este caso, como la temperatura del bulbo húmedo también es de 14, la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo húmedo es la misma, 15,98. A las 3 de la tarde, la temperatura de bulbo seco que tenemos es de 28 grados Celsius. Por lo tanto, la presión de vapor a saturación es de 37,8 y la temperatura de bulbo húmedo que tenemos es de 24,2. Por lo tanto, la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo húmedo es de 30,19 hectopascal. ¿Bien? Bien. Siguiente paso, cálculo de la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor se calcula como la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo húmedo menos la constante psicométrica, que la que vamos a utilizar nosotros es de 0,66 hectopascales por grado Celsius, y la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo, o también llamada depresión psicométrica. Entonces, a las 7 de la mañana vamos a ver que la presión de vapor real es de 15,98. ¿Y por qué es de 15,98? Bueno, como no hay depresión psicométrica, es decir, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo, 14 menos 14 es 0, eso multiplica a la constante psicométrica, por lo tanto, a la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo húmedo le estoy restando 0. Es decir que me da este 15,98. A las 3 de la tarde, en cambio, la depresión psicométrica que yo tengo es de 3,8 grados Celsius, por lo tanto,
¿sí? Voy a tener 27,69 hectopascales de presión de vapor real. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, entonces ya tenemos todas las herramientas para calcular tanto humedad relativa como déficit de presión de vapor. Vamos a calcular humedad relativa, como la relación entre la presión de vapor real y la presión de vapor a saturación, la temperatura del bulbo seco, ¿sí? 15,98 dividido 15,98 por 100, en el caso de las 7 de la mañana, me da un 100% de humedad relativa, y a las 3 de la tarde, 27,69 dividido 37,8 por 100, 73,3%. Vamos a calcular también la temperatura del punto de rocío, aprovechando que ya tenemos la presión de vapor real. La presión de vapor real, que era de 15,98, bueno, nos va a dar, y la vamos a buscar en el cuerpo de la tabla, pero nos va a dar exactamente la misma temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, porque tenemos ya que esa masa de aire está saturada, por lo tanto, no tendríamos que disminuirle la temperatura a esa masa de aire para alcanzar la saturación, ¿sí? Y a las 3 de la tarde lo que vamos a hacer es buscar ese 27,69. Donde se encuentre ese 27,69, en este caso 27,58, buscamos un valor menor para asegurarnos que esa masa de aire se encuentre saturada, ¿sí? Y nos va a dar un valor de 22,7 grados Celsius, la temperatura del punto de rocío. De nuevo, ese 27,69 yo no lo encontré en el cuerpo de la tabla, por lo tanto, voy entre los dos más cercanos que tengo y elijo el menor, ¿sí? De los dos cercanos que tengo, elijo el menor para asegurarme que va a tener menos temperatura y que necesariamente esa masa de aire va a estar saturada. Y el déficit de presión de vapor lo voy a obtener como la diferencia entre la presión de vapor a saturación con la temperatura del bulbo seco, que a las 7 de la mañana va a ser de 0 porque tenemos una humedad relativa de 100 y la atmósfera se encuentra saturada, y a las 3 de la tarde va a ser de 10,11 hectopascales. ¿Bien? En el siguiente ejercicio, que ustedes tenían que graficar en la figura las distintas expresiones que habían obtenido, lo que tenían que hacer era ubicar con puntos las distintas masas de aire y las distintas expresiones, ¿sí? Entonces, la masa de aire de las 7 de la mañana, que estaba saturada, la íbamos a graficar sobre la curva de presión de vapor a saturación, ¿sí? Con 14 grados Celsius aproximadamente de temperatura y con una presión de vapor a saturación de 15,98, casi 16. Entonces, acá fíjense que además van a coincidir temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura del punto de rocío, ¿sí? Y acá en la presión de vapor van a coincidir presión de vapor a saturación, presión de vapor real. A las 3 de la tarde, en cambio, vamos a encontrar que la masa de aire tiene 28 grados Celsius, ¿sí? Y cuenta con 37,8, perdón, con 27,69 por acá, hectopascales de presión de vapor real, ¿sí? ¿A qué temperatura tendríamos que hacer llegar esa masa de aire para que alcance la saturación? Bueno, si nosotros corremos o desplazamos ese punto hacia la izquierda hasta cruzar la curva de saturación, nos va a dar en el eje de las X la temperatura del punto de rocío, es decir, esos 22,7, 23 grados, ¿sí? Y si nosotros nos vamos hacia arriba, lo que vamos a hacer es alcanzar la saturación por mayor contenido de vapor, ¿sí? Entonces, esta distancia entre a los 28 grados, ¿no? Entre donde está el punto y lo que yo tendría que tener para alcanzar la saturación a una misma temperatura, es el déficit de presión de vapor. Es lo que le falta a la masa de aire para saturarse. Y esta distancia de acá a acá,
¿sí? Lo que nos va a dar es la cantidad o los grados Celsius que yo tengo que bajarle a esa masa de aire para alcanzar la temperatura del punto de rocío. Que la temperatura del punto de rocío de esa masa de aire es de 22,7 grados Celsius. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, respecto de este práctico? Sole, Clara, Acu, Fran, ¿algo que me haya olvidado que quieran aportar? Yo la verdad que te seguí re bien. Sí, no, por Bien. mi parte no, nada que agregar. Me parece que estuvo claro. Chicos, ¿alguna duda ustedes? No, Buenísimo. yo por mi parte no. No, por ¿Todos ahora llegaron vengo a resolver algo o le dedicaron tiempo al parcial y van a hacerlo en esta semana, el práctico? Yo más o menos para saber si por ahí... Yo lo había hecho, ¿Sí? Bien. Bien, bien. pero sé hacer siento algunas que partes tenía mal el B. y yo tenía mal unos resultados, así que ahora lo corregí ya. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Si tienen alguna duda, por favor, chicos, en serio, me frenan, que no hay ningún problema, no hay ningún apuro. Yo además los entiendo que deben de estar medio con la cabeza quemada del examen, así que si tengo que repetir las cosas 20 veces, no hay ningún problema, me frenan, ¿eh? Bueno. 2:15. ¿Quieren hacer 5 minutos de corte, un mate y venimos al de precipitación? ¿O prefieren seguir? Como quieran, por mí sigamos. ¿Seguimos? Bueno, Sí, por mí Por sí. nosotros también seguimos. seguimos entonces. Bueno, vamos al de precipitación. Recuerden cosas clave que les fui diciendo durante esta resolución, ¿sí? Queremos que sepan diferenciar entre expresiones de contenido y expresiones que nos dan contenido, no contenido, sino expresiones relativas al contenido de vapor y expresiones de contenido de vapor. ¿Tá? Son las dos cosas que queremos que diferencien, por lo menos en esta primera parte, en el de humedad, y que aprendan a manejar tanto la tabla como la curva de presión de vapor a saturación. ¿Mm? Después van a tener seguramente también una parte más para resolver. Seguramente no, tienen una parte más para resolver en la plataforma Moodle. Mati, antes de que sigas, pregunto, hay Sí. una chica que está como Jorgelina, si me puede decir el apellido para el presente. Le mandé Dale, por chat, genial. pero no me respondió, así que... ¿me Ah, escucha? Jorgelina. Hola, sí, Marra. Genial, listo, gracias. Ah, profe, los que somos de la mañana, ¿no hay problema, no? ¿Que estemos ahora? No, no hay problema, Ramiro. Los pusimos a todos juntos porque, bueno, era la mejor forma que se nos ocurría. Bueno, creo que en el mail que les mandó Andrea les indicaba, pensábamos que si poníamos los prácticos normalmente a la mañana, la concurrencia por ahí va a ser poca y preferíamos que le dediquen tiempo al parcial, al estudio y después veríamos esto. ¿Sí? Por eso les digo, tenemos tiempo para resolver esto, así que si quieren me frenan en cualquier momento, no hay ningún apuro y bueno, y si les llega a quedar alguna duda, obviamente después la vamos resolviendo el miércoles también. Oye, gracias. ¿Sí? Bueno, así como en el práctico de humedad, la idea era que ustedes puedan diferenciar esos conceptos, esas expresiones de contenido de vapor y esas expresiones relativas al contenido. La idea en el práctico de precipitación fundamentalmente es que entiendan cuáles son las características descriptivas de la precipitación. La cantidad y la intensidad. Y otra cosa importante que tienen que saber de la precipitación es la naturaleza de la variable, ¿no? A la hora de la caracterización. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante en la precipitación, que es la distribución. Y eso lo vamos a ver después con un ejercicio. Muchas veces estamos pensando en precipitación anual y cuando hablamos de cultivos que tienen
un ciclo relativamente corto, de 4 o 5 meses. Esa precipitación anual no nos da mucha información de qué tan bueno puede ser ese ambiente para el cultivo. Entonces, ahí es donde la distribución de esta variable, dada por la naturaleza justamente que presenta, toma mayor importancia. Entonces, esos son los puntos clave de precipitación. Se mide a partir de un pluviómetro, a intentar relacionarla o ver cómo se relaciona con procesos de importancia agronómica en cuanto a la distribución estacional, la frecuencia de ocurrencia y el grado de erosividad que puede presentar una precipitación. Entonces, en el primer ejercicio, la idea era que cuantifiquen las características descriptivas de la precipitación, la lámina y la intensidad. Entonces, para poder obtener cuál es la lámina de la precipitación, ¿sí? Si nosotros no disponemos de un pluviómetro, que muchas veces no se, en otras épocas, por ahí esto era más frecuente observarlo, no se disponía de un pluviómetro, teníamos que contar con un recipiente. Hoy en pluviómetros es relativamente económico, entonces no hay problema, incluso muchas agronomías se regalan o en campañas publicitarias de distintas empresas. Pero antes, por ejemplo, teníamos que contar con un recipiente cilíndrico, como por ejemplo se utilizaba mucho una lata de durazno, ¿sí? Entonces, la lata de durazno, que era un recipiente cilíndrico, en donde más o menos le podíamos conocer el diámetro, ¿sí? A partir de con una regla le medíamos el diámetro interno de la lata, era el recipiente donde se recolectaba la precipitación. Y era un recipiente sin graduar, ¿no? Entonces, para poder conocer la lámina de precipitación, ustedes saben que la precipitación se cuantifica como lámina en milímetros, tenemos que averiguar cuál era la altura de agua que se registraba en ese recipiente. La lata de durazno no es un recipiente transparente, ¿sí? Entonces, si le ponemos además una regla adentro para poder medir cómo es la lámina, estamos generando alguna interferencia en la correcta lectura. Por lo tanto, lo que se hace era trasvasarlo a una probeta graduada, ¿sí? La probeta por ahí era más fácil de conseguir a veces que un pluviómetro. Entonces, ese recipiente que nosotros tenemos y que le conocemos el diámetro, que es de 15 centímetros, al trasvasarlo a una probeta graduada nos da un volumen de 350 centímetros cúbicos. La probeta nos sirve para medir el volumen, no para medir la altura, ¿sí? La altura o la lámina de precipitación necesariamente la tenemos que obtener en el recipiente que pusimos abajo de la lluvia, ¿sí? La lata de durazno. Entonces, al trasvasar el agua a la probeta, obtenemos el volumen que ocupaba el agua recolectada en el recipiente sin graduar. El volumen no va a cambiar de agua, de recipiente, ¿sí? El volumen va a ser el mismo acá que acá. La diferencia que vamos a tener, obviamente, va a ser en altura, pero donde nosotros queremos saber la altura es en el recipiente que pusimos abajo de la lluvia. Por lo tanto, para estimar la lámina de agua y la intensidad, y además después vamos a ver también otra unidad que es la equivalencia en litros por hectárea, tenemos que conocer algunos conceptos básicos. ¿Los conceptos básicos cuáles son? Bueno, cómo se calcula el volumen de un recipiente, pi por radio al cuadrado por altura, cómo se calcula la intensidad de una precipitación es la lámina dividido la duración, y la equivalencia volumétrica del agua precipitada, que muchas veces es algo que nos cuesta trabajo hacerlo cuando lo empezamos a pensar un poco, y cuando tenemos esta equivalencia acá ya nos resulta sencillo. Tenemos que acordarnos que 1 milímetro de precipitación es igual a 1 litro por metro cuadrado, o es lo mismo que decir 10.000 litros por hectárea, o es lo mismo que decir 10 metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Todas esas son equivalencias de 1 milímetro de precipitación. Bueno, entonces la idea de este primer ejercicio era aprender a calcular justamente cómo obtener esa lámina de agua en ese recipiente que está sin graduar. Entonces sabemos que el volumen de los dos recipientes de agua en los dos recipientes es el mismo, eso no cambia, que es igual a pi por radio al cuadrado por altura, y que es de 350 centímetros cúbicos.
Lo que nosotros queremos averiguar es la altura, es decir, la lámina que teníamos de precipitación en el recipiente que pusimos abajo de la lluvia. ¿Sí? Entonces, sabemos que pi por radio al cuadrado por la altura va a ser igual a 350 centímetros cúbicos. Si despejamos altura, ¿sí?, que es lo que queremos saber, vamos a obtener 350 centímetros cúbicos, volumen, sobre pi, que lo conocemos, por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado lo obtenemos del diámetro, ¿sí? El diámetro dividido 2, 7,5, lo elevamos al cuadrado y nos da 56,25. Y esto nos da un total de 1 centímetro, 98, es decir, 19,8 milímetros. Y esa fue la precipitación que se registró ese día. Esa precipitación después la anotamos en un almanaque, en alguna aplicación. Ahora hay un montón de startups relacionadas al seguimiento de las precipitaciones en un campo, en un lote, en una ciudad. Bien. El siguiente punto del ejercicio era obtener, una vez que tenemos la lámina de precipitación, era obtener la intensidad. Y la intensidad habíamos dicho que era la lámina por la unidad de tiempo. Nos daba como dato que el tiempo de esa precipitación era de 2 horas y media, por lo tanto, 19,8 dividido 2 horas y media, 7,9 milímetros por hora. Esa era la intensidad que tuvo la precipitación. Y después teníamos que pasarlo a volumen de agua por unidad de superficie, ¿sí? Nosotros tenemos en lámina. Simplemente para tener una idea de cuál es el volumen, muchas veces queremos saber el volumen por unidad de superficie cuando, por ejemplo, tenemos que dimensionar un riego o una bomba de riego, o estamos pensando en lugar de hacerlo por unidad de superficie, lo hacemos por individuo, ¿sí? Y cuando estamos necesitando regar, por ejemplo, frutales, la unidad ya no es milímetros y es litros por individuo o por línea de siembra. Y nos independizamos de esa unidad de milímetros, ¿no? En este caso nosotros queremos saber esos 19,8 milímetros, ¿cuántos litros por hectárea representan? Nosotros sabemos por la conversión que 1 milímetro de lámina es igual a 10.000 litros por hectárea, por lo tanto 19,8 milímetros de lámina son 198.000 litros por hectárea. Imagínense la cantidad de baldes de agua que es esa lámina de 19,8 milímetros, ¿no? 198.000 litros por hectárea. Bueno. ¿Alguna duda respecto de este primer ejercicio? Bueno. Asumo que me están escuchando y que no hay dudas. Así que vamos a continuar con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 íbamos a analizar el régimen de precipitación en 3 localidades distintas. Una localidad que llamamos A, una localidad que llamamos B y una localidad que llamamos C. Y vamos a comparar la precipitación anual y mensual entre localidades y analizar el mejor caracterizador de la precipitación en relación a los cultivos. Era un poquito lo que hablábamos al principio. Bien, entonces, fíjense, precipitación anual, la localidad A tiene 907 milímetros, la localidad B tiene 1004 milímetros y la localidad C tiene 1030 milímetros a lo largo de todo el año. Sinceramente, 100 milímetros por ahí entre la localidad A y la C, ¿no? Bueno, entre la A, la B y la C es donde más diferencias tenemos, pero a escala anual 30 milímetros no es tanta diferencia, ¿sí? Sí vamos a encontrar diferencias entre las localidades cuando vemos cómo es la precipitación dentro del año, es decir, entre los meses. Fíjense que la localidad A presenta los meses con mayor precipitación en mayo, junio, julio y agosto. Tiene una marcada precipitación de tipo de invierno, ¿no? Fíjense, la localidad B, en cambio, presenta mayores precipitaciones
en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y la localidad C presenta mayor precipitación arranca en noviembre, un mes antes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, podemos decir que la localidad A presenta precipitaciones de tipo invernal, la localidad B en verano-otoño, y la localidad C, un poquitito más, decimos que es primavera, verano y otoño, ¿sí? Una casi primavera, pues está en noviembre ya. Entonces, fíjense que si bien a escala anual no tienen tanta diferencia, a escala mensual ya van presentando bastante diferencia. Por lo tanto, esto es lo que queremos que se lleven por ahí como mensaje de este ejercicio y de este trabajo práctico en sí. Es mucho más importante la distribución de la precipitación que la cantidad anual, en este caso, ¿sí? La distribución dentro del año es más importante que la cantidad total a lo largo del año. La distribución dentro de la estación de crecimiento de un cultivo es mucho más importante que el acumulado final en la estación de crecimiento de un cultivo, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo es la precipitación para un cultivo de invierno, es decir, un cultivo que se desarrolla entre los meses de julio y de diciembre, la localidad A tiene 451 milímetros acumulados, la localidad B 438 y la localidad C 421. Entonces, fíjense de nuevo, otra vez, cómo ahora me cambia la cosa. Yo estaba diciendo, bueno, una localidad que tiene una precipitación netamente invernal pareciera ser no tan buena para el desarrollo de cultivos. Pero si nosotros lo vemos para cultivos invernales, esa localidad A es la que más precipitación acumulada presenta. Obviamente, después vamos a ir a ver cómo es la precipitación acumulada en los periodos que nosotros llamamos periodo crítico, ¿sí? De determinación de rendimiento de los cultivos. Pero a priori, para todo el ciclo del cultivo, la localidad A pareciera ser la que mayor oferta hídrica tiene. ¿Qué pasa para un cultivo de verano, que se desarrolla entre octubre y marzo? Bueno, para un cultivo de verano, la localidad A tiene solamente 195 milímetros acumulados, para la localidad B 608 y la localidad C 710 milímetros. Entonces, fíjense que ahora la localidad A me dice ya directamente ese cultivo acá, o pones lo haces bajo riego o no lo hagas. Y la localidad B y la localidad C pareciera que están en mejores condiciones para ese cultivo, ¿sí? Y a lo sumo podrían llegar a necesitar algún riego suplementario si es que no se dan las condiciones hídricas adecuadas durante el periodo crítico de determinación de rendimiento. Entonces, de nuevo, la idea de este ejercicio es que es mucho más importante la distribución de la precipitación que el acumulado anual. De nuevo, vamos a ir al cultivo de invierno. Y voy para atrás. Fíjense, en el cultivo de invierno la localidad A tiene 451 milímetros. Nos centramos en un cultivo de trigo, en esta zona que tiene un periodo crítico alrededor de la primera quincena entre la segunda quincena de octubre casi y la primera de noviembre, por ahí, un poquitito más adelante. Es donde más agua necesita. Fíjense que si bien la localidad A es la que más precipitación acumulada tiene, en los meses de octubre y noviembre es la que menos precipitación acumulada tiene. Entonces ahí me da para pensar si con este agua acumulada entre junio y agosto, ¿sí? Me va a dar lo que nosotros llamamos, entre comillas, la nafta para tener buenos rendimientos de ese cultivo y no sufrir deficiencias hídricas en el momento clave para el cultivo, ¿tá? Entonces, siempre es más importante la distribución que el acumulado total. Acumulado total anual o acumulado total en la estación de crecimiento de un determinado cultivo. ¿Mm? Bien. Y, bueno, ¿alguna duda en este ejercicio? ¿No? No. Sigo. Bueno. En el ejercicio número 3 tenían que descargarse una planilla Excel con datos de precipitación y tenían que analizar la precipitación a partir de la cantidad y la frecuencia de ocurrencia en un periodo particular
en el ciclo del cultivo para una serie de años y relacionarlo con el rendimiento del cultivo. Entonces, ustedes tenían una determinada localidad A, ¿sí? En donde la reducción del rendimiento la tenían en el eje de las Y, las precipitaciones durante el periodo crítico de determinación de rendimiento en el eje de las X, y tenían esta relación. Y en una condición B, en donde tenían la reducción de rendimiento en el eje de las Y, las precipitaciones durante el periodo crítico de determinación de rendimiento en el eje de las X, con esta relación y este ajuste. Entonces tenían que estimar magnitudes de precipitación que ocurren con diferente frecuencia, el 25, el 50 y el 75% de los años, y analizar las diferencias entre la condición A y la condición B. Para eso, bueno, como concepto básico tenían que tener en cuenta algo que vienen trayendo seguramente de estadística, cómo se determina la frecuencia. La frecuencia es el número de casos posibles, en este caso años, número de años, dividido el número de años totales, y la planilla Excel y las sentencias Excel para obtener el 50% de ocurrencia, es decir, la mediana, o la ecuación que tenían que poner en el Excel es la mediana, en donde ponen igual, mediana y seleccionan el rango de datos al cual le quieren calcular la mediana. El 25% de ocurrencia se utiliza la ecuación cuartil, donde seleccionan el rango de datos, ponen igual, cuartil, seleccionan el rango de datos, punto y coma o coma, dependiendo de cuál sea el signo de puntuación que tengan en el sistema, y 1. Y para el 75% de ocurrencia utilizan la misma ecuación cuartil, solo que en vez de poner 1, ponen 3. Para el 50% de ocurrencia pueden utilizar mediana o cuartil 2, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Entonces, a la hora de estimar las magnitudes de precipitación que ocurren con diferente frecuencia, ustedes tenían en la tabla Excel, digamos, todos los años, todas las campañas, todas las precipitaciones en el periodo crítico, y si ponen mediana y seleccionan el rango, les va a dar un valor de 93,35, es decir que el 50% de los años, o 1 de cada 2 años, ustedes tienen precipitaciones en el periodo crítico de ese cultivo de hasta 93,35 milímetros. Si analizan el 25% de los años, o la frecuencia de 0,25, van a obtener que el 25% de los años, o 1 de cada 4 años, las precipitaciones acumuladas durante el periodo crítico de ese cultivo son de hasta 64,88, y lo que van a ver es que el 75% de los años, o 3 de cada 4 años, la precipitación acumulada en el periodo crítico de ese cultivo va a ser de hasta 129,4 milímetros. Y eso lo podemos asociar a partir de esta gráfica con reducciones en el rendimiento, ¿sí? Podemos decir que el 75% de los años, o 3 de cada 4 años, voy a tener hasta 16% de pérdida de rendimiento, 1 de cada 4 años, o el 25% de los años, voy a tener reducciones del rendimiento de hasta el 33%, y el 50% de los años, o 1 de cada 2 años, voy a tener reducciones de rendimiento de hasta 24%. Esa es la idea de que ustedes puedan utilizar la frecuencia y después con esta ecuación la puedan convertir en reducciones de rendimiento. Eso para la localidad, digamos la localidad o el caso A, ¿sí? El escenario A. Después les pedíamos que obtengan la frecuencia de años en que ocurrirían disminuciones del rendimiento superiores al 20% asociadas a escasas precipitaciones, es decir, cuando ocurren precipitaciones de 100 milímetros o menos durante el periodo crítico en el cultivo de maíz en secano, es decir, disminuciones del 20% de rendimiento las voy a obtener cuando las precipitaciones sean inferiores a 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, tengo que ver cuántos años
tengo precipitaciones inferiores a 100 milímetros y dividirla por el número total de años. Lo pueden hacer con la gráfica, pero es más fácil si lo hacen con la tabla Excel. ¿Sí? En la tabla Excel van contando toda la cantidad de años en los cuales tienen menos de 100 milímetros de precipitación en ese periodo crítico. Y les va a dar 17 años. 17 de un total de 30. Por lo tanto, la frecuencia es de 0,57, o es lo mismo decir que el 57% de los años van a tener disminuciones en el rendimiento superiores al 20%. ¿Sí? Bien. Y la idea después era que, bueno, que comparen entre la localidad o el escenario A y el escenario B, ¿sí? En donde pueden tener mayor reducción del rendimiento con 100 milímetros acumulados en el periodo crítico. Claramente, fíjense que si yo acumulo 100 milímetros en el periodo crítico, la reducción de rendimiento que tengo en el escenario A es de aproximadamente el 20% y en el escenario B es de poco más del 60%. Y por ahí más para discutir y ver un poco qué opinan ustedes, la pregunta es, ¿por qué creen que en el escenario B tengo una reducción de rendimiento mayor? ¿A qué puede deberse eso? A que el agua es más necesaria que, digamos, por altas temperaturas, por otros factores, o sea, como que la requiere más porque el cultivo El cultivo de maíz es el mismo, en este caso, el híbrido no cambia, ¿sí? El requerimiento sigue siendo el mismo, pero tiene una mayor reducción del rendimiento con una precipitación de 100 milímetros. ¿A qué podrá deberse? Al momento que cayó la precipitación. La distribución. Almacenaje de suelo. Bien, José, bien. ¿Sí? Tiene que ver con el almacenaje de suelo, que es el otro componente que nos falta. ¿Sí? Si bien yo puedo tener precipitación, si no tengo dónde acumular esa precipitación, ¿sí? Si la maceta es chica, puede precipitar todo lo que quiera, que la reducción de rendimiento va a seguir siendo la misma. Entonces, lo más probable es que esta condición B sea una condición en donde el suelo es más somero y en donde necesite una mayor cantidad de precipitación o una mayor frecuencia de precipitación para no sufrir esa reducción en el rendimiento. Y seguramente tenga que ver también con la distribución dentro de ese periodo crítico. ¿Tá? Bueno, de precipitación también ustedes tenían o tienen un cuestionario para entregar en la plataforma y que vence el día lunes. Esto sería todo lo que tienen de estos dos prácticos, ¿sí? De humedad y de precipitación. Entiendo que por ahí tienen la cabeza un poco quemada del examen, que seguramente por eso no tienen muchas dudas. Si tienen dudas las vamos a resolver seguramente, bueno, ahora en este tiempo, en este espacio, si alguno se quiere quedar, si alguno tiene alguna duda de cómo resolver algo, lo vemos. Y si no, el día miércoles en la clase de consulta, ¿sí? Así que quedamos abiertos a la espera de si tienen alguna duda. Si no, los chicos, Facu, ¿terminaste de tomar asistencia? Sí.